Buenos días a todos. Podemos comenzar este nuevo tema sobre el LSA, que es un instrumento técnico básico para la sustentabilidad. Hoy todo el mundo habla de sustentabilidad y tenemos que ver, y la tenemos que ver desde el punto de vista social, económico y también desde el punto de vista estrictamente técnico sobre la problemática vinculada, como todos ustedes saben, al cambio del clima. Entonces, el LCA es uno de los instrumentos, no es un instrumento fácil, y tal vez poco difundido. Las empresas lo calculan, pero pocos lo han puesto sobre en los envases de los productos. El caso más famoso es una empresa en Holanda que hace margarina y que cuenta con un mejor producto respecto a la manteca, respecto del anhídrido, el anhídrido carbónico que produce. Pero dado que los cálculos son difíciles, se prestan también al greenwashing, es decir, a vanagloriarse de las cosas que en realidad no son así como las presentan. Es un argumento muy vasto y ahora enseguida voy a ceder la palabra a la profesora Ana Mengozzi, que es una estudiosa de la Universidad de Parma y que ha comenzado esta aventura sobre la life cycle as- análisis de los productos alimenticios. Buenos días a todos, dependiendo de dónde están vinculados, también buenas tardes. Ahora voy a compartir pantalla. Como les decía, buenos días y buenas tardes para todos, depende de dónde están conectados. Hoy les voy a hablar del concepto de sustentabilidad, en particular sustentabilidad y packaging de los alimentos, más en detalle de aquel que ha introducido el profesor Franco Antoniazzi sobre el LCA, que nos permite ver cuál es el impacto de un producto. Yo estoy estudiando el doctorado, estoy en mi tercer año en el Departamento de Food Science de la Universidad de Parma. Voy a hablar antes de la sustentabilidad y de su concepto, el packaging de alimentos y dado a la sustentabilidad, es decir, qué se puede hacer para aumentar la sustentabilidad en el sector del packaging y el LCA, y después les voy a presentar brevemente mi experiencia con este instrumento que es el LCA, el Life Cycle Assessment. Partiendo de la sustentabilidad, en los últimos años siempre se escucha hablar más porque es necesario para y perseguirla. ¿Dónde nace la sustentabilidad, este concepto? Vamos al 1972, donde por primera vez se habla de comenzar a Claudia, limitar. discúlpame, dejo de compartir la mm, pantalla. No sé si lo hizo a ah, propósito. ¿Le puedes avisar? sí, como les decía, la sustentabilidad se comienza a hablar en 1972 con el report de Roma, donde se comienza a hablar de limitar la producción del desarrollo humano para mantener un equilibrio, para después saltar a 1987 con la Brutal Commission Report, donde se define el concepto de sustentabilidad o un desarrollo sustentable que vaya a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Es un desarrollo económico, social, consciente.
pasamos después al 2015, donde la Comisión Europea define los objetivos para un desarrollo sustentable para dentro del 2030 y son los objetivos comunes, son un conjunto de cuestiones importantes para un desarrollo sustentable como la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre y todo es también una lucha contra el cambio climático. Entonces están los planetary boundaries, ¿no? Los límites planetarios que van a dar un desarrollo seguro, límites seguros donde puede desarrollarse la sociedad y si se respetan, como les decía, estos límites planetarios van a circunscribir aquel que es un espacio seguro en el cual la humanidad puede prosperar y desarrollarse, y son entonces límites invisibles, pero que si están comprendidos dentro de ciertos valores, la humanidad puede seguir viviendo de la mejor manera posible. Actualmente, estos planetary boundaries actualmente están fuertemente golpeados por la actividad humana porque s- junto a estos límites planetarios, sobre la base de estos límites, después se definieron las categorías de impacto ambiental de la LCA. Pero hablamos de sustentabilidad entendido como un desarrollo sustentable. La sustentabilidad se basa sobre tres pilares principales que son adoptar una serie de acciones para llevar adelante un desarrollo económico, conciliando la salud ambiental, una equidad y una vitalidad económica. Principalmente el LSA se focaliza sobre uno de estos pilares, que es la tutela, la defensa del ambiente, pero existen otros tipos de LCA al día de hoy menos utilizados, que es un análisis de LCA sobre aquellos que son los costos económicos de un determinado proceso, producto o tecnología, y también los LCA ligados a una equidad social, ligada entonces a la salud en cambio de la persona. Teniendo entonces, habiendo introducido el concepto de sustentabilidad, quisiera hablarles del packaging de alimentos y el vínculo que existe con la sustentabilidad y aquello que se puede hacer para mejorar la sustentabilidad de este sector. Ante todo, tenemos los principales problemas vinculados al packaging y su sustentabilidad, partiendo del cambio climático, de la producción de packaging que comporta la emisión de CO2 y a otros gases y al efecto serra y vinculados. Tenemos también la contaminación del agua, de los suelos. Entonces hay que reducir porque este aspecto para limitar los efectos dañinos para el hombre y para el ambiente. Y después tenemos también un agotamiento de los recursos. Entonces hay que reducir, prevenir este agotamiento de los recursos y pasar progresivamente a recursos renovables, solar, eólicas y geotérmicas. Para darles un poco de números, estos son datos perdón, de Europa en 2017 y 2018. En el 2017, los desechos de packaging han alcanzado un récord de 173 kilos por habitante, mientras que aproximadamente el 31% de los desechos plásticos en los océanos deriva del packaging de alimentos y el 80% de plásticos de desechos domésticos deriva de packaging también de alimentos. Esto es para darles una idea y para hacerles entender cómo el packaging de alimentos tiene una influencia sobre la contaminación y la
la persistencia del plástico en el ambiente, también en tierra y en el agua. Estos son otros números, siempre en el escenario europeo. Estas son porcentajes correspondientes al packaging en general y vemos que hay una solicitud de, 40, de plásticos de 49 millones de toneladas y el 40% es por producir packaging. En cambio, la generación de desechos tenemos un 60% que deriva del packaging. Entonces, como ven, son números muy importantes. Vemos, en cambio, los materiales principalmente utilizados en el sector del packaging de alimentos. Tenemos casi un 40% de plástico, seguido por el papel, el vidrio y otros. De estos materiales principalmente utilizados, es importante remarcar que el 40% de los productos alimenticios están envasados en packaging multistratum, multimateriales y son flexibles. Entonces, es un alto porcentaje. ¿Qué son estos packaging multistrato multimateriales? Son combinaciones de polímeros que no pueden ser separados simplemente con una acción mecánica. Actualmente su reciclado no es, se puede hacer a larga escala. Es todavía un problema debido a la separación de estos distintos estratos, layers. Entonces estos packaging multistratos multimateriales, porque dijimos que son aquellos principalmente utilizados en el sector del packaging de alimentos y representan una grave problemática de tratamiento. El logo 7 es la denominación, es el código donde es la nomenclatura con la cual son llamados estos polímeros que vamos a ver en los distintos packaging de alimentos. ¿Qué ha hecho, qué está haciendo la Unión Europea para mejorar esta situación vinculada al packaging de alimentos? Estas son acciones que se han sido transcritas en el Circular Economy Action Plan de 2020, con el cual la Comisión Europea sanciona que el packaging de alimentos presente en el mercado europeo deberá ser reciclable o reutilizable dentro del 2030. Seguramente estamos todavía lejanos de este objetivo, pero la Unión Europea se está comprometiendo en hacer una serie de acciones de mejoramiento, que son reducir el overpackaging y los desechos que derivan del packaging. Por overpackaging se entiende el packaging que efectivamente no necesario. Después, como otra acción, es mejorar e implementar la producción de packaging reutilizable y reciclable y reducir también la complejidad de materiales por packaging. Es decir, volvemos al tema del packaging multistrato y multimaterial, sustituir estos packaging multistrato multimaterial con packaging constituidos por un solo material, como por ejemplo la botellita de agua en PET, en polietileno, que precisamente puede representar una solución más fácilmente reciclable. Entonces, estas son las acciones de la Unión Europea. Ahora hablamos, en cambio, de packaging de alimentos y del LCA. Siempre, cada vez más, se escucha hablar de packaging sustentable, pero quiero precisar que denominar un packaging sustentable se corre el riesgo de entrar en el campo del greenwashing, como decía el profesor antes, porque es una afirmación presuntuosa, porque es mejor siempre hablar o de cuánto más sustentable es mi packaging o mi packaging es más sustentable respecto a otro material, porque para poder definir a un packaging sustentable son necesarias evidencias científicas y documentaciones, estudios. Entonces, para definir un packaging sustentable, uno de los instrumentos que se utilizan es el LCA.
¿Qué es lo que torna, vuelve? Existen características que pueden tornar un packaging más sustentable, si bien depende siempre de el caso por caso. Un packaging puede ser considerado más sustentable si deriva de recursos renovables, es decir, no de combustibles fósiles, de gas naturales, como son el petróleo o otros fósiles. Puede ser un packaging con una parte de material reciclado o bien un packaging que puede ser reciclable. Tenemos otra característica que la biodegradabilidad y la compostabilidad son materiales que pueden disolverse tanto a contacto con material orgánico y en determinadas condiciones de temperatura y humedad, pero también otro aspecto es el poder ser reutilizable. Estas son características que pueden implementar, mejorar la sustentabilidad de un packaging. Entonces, se habla mucho de sustentabilidad, pero después definir un packaging sustentable es toda una empresa. Es muy difícil. Hubo muchos estudios y artículos que trataron de definir un packaging sustentable. Esta definición viene de un estudio bastante reciente donde se juntaron expertos del sector y definieron un packaging sustentable como una solución optimizada, cuantificada, validada, que tiene en consideración todos los aspectos sociales, económicos, pero también de seguridad dentro de un contexto de circularidad, es decir, de una cadena de producción circular. Entonces, principalmente, un packaging sustentable tiene que preservar los recursos naturales, optimizar su uso y minimizar en su conjunto el impacto negativo respecto del medio ambiente. Esta es la definición de packaging sustentable, pero la realidad es otra. Hoy la mayor parte de sistemas de producción se basan sobre un modelo de producción lineal donde tenemos la extracción de las materias primas, su transformación, la producción, la fase de retail y distribución y uso, y después del uso tenemos después la degradación, el tratamiento. Diría que no solo la Unión Europea, pero en otras partes del mundo se trata de llegar a un modelo de producción circular donde implica toda una serie de acciones como reutilizo eh, y reparación y recondicionamiento y reciclo para reducir el consumo de materias primas, producir materiales con un ciclo de vida más largo y justamente el reciclado es uno de los aspectos más importantes. Entonces, este es un esquema de lo que es un modelo de producción circular donde tenemos, además de la extracción, la transformación, la producción y el retail y distribución y el uso, después del uso podemos tener se trata de retener el valor de la cadena productiva con eventual venta, renovación y después se trata de recuperar el valor de esta cadena productiva con regeneración, reciclado, recuperación y solo por último se habla de tratamiento de fin de vida o degradación. Entonces, pasamos ahora a lo que es el focus de este seminario. Yo quería antes hacerles una introducción del concepto de sustentabilidad y packaging de alimentos ligado a la sustentabilidad. Y entonces, ¿qué es el Life Cycle Assessment? El Life Cycle Assessment es una metodología para evaluar el impacto ambiental asociado a todos los stages de un producto, de una tecnología, de un servicio, y se basa sobre un sistema operativo que es el Life Cycle Thinking. Es un método objetivo de evaluación y de cuantificación de las cargas energéticas y ambientales y de impactos potencialmente asociados, hemos dicho, a un producto, a un servicio, a una tecnología a lo largo de todo su ciclo de vida.
partiendo entonces de las materias primas hasta la degradación, tratamiento o reciclado eventualmente. Sin embargo, como decía el profesor Antonianzi, es un estudio muy complejo, detallado y puede resultar costoso en términos tanto de tiempo y económicos porque es complejo en ejecución, dado que se tienen que adquirir una gran cantidad de datos ambientales durante cada fase o step del ciclo de vida. Se tienen que conocer, por lo tanto, de manera profunda, tanto estos aspectos, es decir, cómo se da este ciclo de vida, todos los input y output, y se tienen que conocer también en detalle cómo tiene que desarrollar la metodología y también cómo son los métodos de soporte con los software. ¿Cómo son entonces las aplicaciones del LCA? Tenemos de desarrollo y mejoramiento de productos o procesos y tecnologías, marketing ambiental, planificación estratégica y aplicación de una política pública. En particular, estas aplicaciones en detalle pueden ser una comparación de alternativas distintas, pero referidas a un mismo producto. Por ejemplo, comparar un packaging convencional con uno más alternativo para evaluar su sustentabilidad. Podemos ver cuáles son los impactos dentro de un producto, al interno de un proceso, para mejorar la sustentabilidad de estos procesos. Se pueden comparar las prestaciones ambientales de productos que tienen distintos, que tienen la misma función, y después tenemos aplicaciones ligadas a la obtención de certificación ambiental, como puede ser un Green Claims en un packaging de alimentos, soportar proyectos de economía circular y comunicar las prestaciones ambientales de un producto. A nivel internacional, ¿cómo se reglamenta esta metodología? Gracias a las normas ISO de la línea 14040. Tenemos cinco. La primera es la 14040, que se refiere a los principios y al marco de referencia de esta metodología, que va a sintetizar a nivel teórico qué es lo que debe comportar una correcta evaluación LCA, la 14041, que define el objetivo y del campo de aplicación del análisis, y también va a definir la redacción del inventario, es decir, de los input y output que van a componer un determinado sistema. La 14042, que se refiere a la evaluación del impacto ambiental correlacionado a la fase anterior de inventario. Después la 14043, que es la interpretación final de los resultados. Y por último la 14044, que se refiere a los requisitos de las pautas a las cuales el operador tiene que realizar para una correcta ejecución de esta metodología. Se pueden distinguir distintos tipos de LCA sobre la base del tipo de datos a disposición, de su calidad, del objetivo que es, según el cual se desarrolla este estudio, y según el objetivo y el LLCA tiene que conducirse. Y entonces el primer enfoque, que es el gate to gate, que significa de puerta a puerta, y es un estudio de LCA que estudia, que analiza únicamente la realidad empresarial del servicio. Entonces, las fases de fabricación y ensamblaje del producto. Después tenemos el enfoque cradle to gate, que significa de desde la cuna a la puerta, es decir, a diferencia del gate to gate, tiene en consideración este último el aprovisionamiento de las materias primas hasta la producción del producto
va a excluir la fase de distribución y uso del producto. Después tenemos el enfoque cradle to grave, que literalmente significa de la cuna a la tumba, y en este caso es un enfoque más completo porque se va a incluir en el estudio, se parte desde el aprovisionamiento de las materias primas hasta su tratamiento final. Y por último, tenemos el último enfoque que no solo tiene en cuenta todas las fases, partiendo del aprovisionamiento de las materias primas hasta el tratamiento final, sino que tiene el tratamiento, la degradación final, es un proceso de reciclado y este enfoque va a abrazar completamente el concepto de economía circular porque el producto está en un ciclo continuo, en un ciclo cerrado. Ahora llegamos a la teoría de esta metodología. El Life Cycle Assessment se basa sobre cuatro fases importantísimas que son Goal and Scope Definition, que principalmente hay que definir el objetivo y de este estudio, es decir, uno se pregunta qué y qué cosa. La segunda fase es Inventory Analysis, que consiste en la recolección de datos del objeto de estudio. La tercera fase, en cambio, es el Impact Assessment, que es ir a traducir aquello que se dijo en el inventory, es decir, cuantificar las consecuencias para el medio ambiente. Y por último, la última fase es la de interpretación, es decir, traducir el significado de los resultados obtenidos en las fases anteriores para hacer más fácil la comprensión de este estudio. Ahora vamos a ver en detalle estas cuatro fases. Partimos de la definición del objetivo y sí, del objetivo. Entonces, es la primera fase de este estudio, consiste en eh, en los fundamentos del estudio y por lo tanto en definir el objeto del análisis. Un yogur, o un puré de tomate. Entonces hay que definir la protagonista del estudio y limitar el sistema. El objetivo de un estudio de LCA tiene que establecer sin ambigüedad los fundamentos por los cuales se realiza este estudio y cuál será la aplicación prevista para sus resultados, pero también a quién se dirige, a qué público está dirigido este estudio. Después tenemos importante en esta fase la definición de la functional unit, la unidad funcional. Es definida por la ISO 14040 como una prestación cuantificada. Es importante que sea seguida por una unidad de medida y por lo tanto es una prestación cuantificada de un producto o de un servicio que para utilizar como unidad de referencia, y el objetivo principal de esta functional unit es suministrar un reabastecimiento cuantificable que después bien está ligado a los flujos en salida y en entrada de todo el sistema global del ciclo de vida. Esta functional unit es necesaria también para ofrecer una comparabilidad al estudio de LCA. Permite comparar entonces ese producto a otro y de hecho, esta fase, la comparabilidad de los estudios del SA es uno de los problemas más críticos de esta metodología porque tanto la functional unit entre distintos estudios a un mismo producto es difícil comparar los resultados. Otro aspecto fundamental que comprendido en la fase de la definición del objetivo de nuestro estudio de LCA es delimitar nuestro sistema y esto se hace gracias a los systems boundaries y hay que definir qué se incluye y qué no en a nivel del ciclo de vida. Tal vez no se logra considerar un determinado proceso respecto de otro.
Esto es un poco de terminologías importantes. Por producto se entiende un conjunto de unidades de proceso conectados por flujos de productos que representan uno o más funciones. Entonces, la descripción de un sistema de productos incluye la unidad de proceso, los flujos elementales y los flujos de producto que van a componer todo el ciclo de vida entero. En cambio, este es un ejemplo de System Boundaries que yo les nombré antes, donde se va a esquematizar todo nuestro sistema, todo el conjunto de procesos que llevan al producto terminado. Es una esquematización del ciclo de vida y está constituido por flujos elementales, materia o energía que entra en el sistema y que luego deja el sistema bajo forma con otro aspecto. Ahora pasamos a la segunda fase, que es del inventory, es la segunda fase para el estudio de LCA. Consiste en la redacción de un inventario que es el core de una LCA. En esta fase se transcriben todos los flujos de energía, de materia en examen que están normativizados y reportados por la Functional Unit. Y es por eso es importante que esta Functional Unit sea una unidad de medida cuantificable. Este inventory se refiere a la recolección y al análisis de los datos de impacto ambiental que están reportados a un determinado sistema o producto y van desde el aprovisionamiento de materia prima hasta el final de vida. Es importante dentro de la fase de inventory definir los input y output. Los inputs es una materia, una energía que se extrae del ambiente para insertarlo en el ciclo de vida del producto, por ejemplo, materias primas o energía, mientras el output es aquello que se introduce en el ambiente después de haber sufrido una transformación. El inventory puede estar compuesto por dos tipos de datos que son los datos primarios, que son datos reales que se obtienen de la colaboración con una empresa, entonces son datos reales, mientras que los datos secundarios se utilizan cuando no se puede hacer, no se pueden obtener estos datos primarios y entonces son tomados de la literatura, de artículos, de database, de informes, y ahí es importante ver la fuente de estos datos, es decir, y también la fecha en la cual se publicaron para que sean lo más cercanos posibles a la realidad. Es obvio que un estudio de LCA, digamos, que tiene una mayor validez, un mayor valor si está compuesto principalmente por datos primarios, pero esto también es la complejidad de la Life Cycle Assessment, es decir, de dónde obtener estos datos primarios. Ahora vamos a ver en detalle cómo se construye un estudio de inventory, considerando que el ciclo de vida está caracterizado por distintas fases: extracción de materia prima, producción, retail, etcétera, etcétera. El inventory tiene que ir hacia atrás y ver en detalle ver el proceso de producción de un determinado producto y subdividir el producto en determinados componentes. Por ejemplo, yo utilizo el ejemplo de un packaging de alimentos para calcular el impacto de una galletita. La galletita tiene grasas, leche, aceite, huevos. Entonces, para cada uno de estos componentes, nosotros tenemos que
calcular, saber la masa, la composición, la cantidad, la energía de electricidad, calor para obtener un determinado producto, pero también los desechos que se obtienen y las emisiones y el tipo de emisiones, la cantidad, el destino, es decir, dónde estos desechos, a dónde están destinados, al vertedero, reciclado, compostaje, y también las emisiones, es decir, ¿dónde van a ir a parar estas emisiones? ¿Al suelo, en las aguas marinas, en el aire? Y después, otro aspecto que hay que considerar también son los transportes, porque, por ejemplo, el transporte de un puré de tomates, esto de un lado para otro, de una región, de una nación, de un continente. Entonces, el transporte también tiene un impacto ambiental propio. Estos son los databases para construir un inventory. Como dije antes, no siempre es posible obtener datos reales de las empresas y por lo tanto es necesario utilizar estos databases. En mi experiencia me he familiarizado con, con este database para la parte también de food y alimentos. Como les dije antes, esta segunda fase de inventory es el core de los estudios de Life de LSA y es la parte más difícil, más compleja, que requiere de tiempo porque es una recolección de datos. Durante esta fase es oportuno acordarse de algunos steps, de algunas y algunos cuidados más. Ante todo son la trazabilidad de los números y del database, dado que es una fase en la cual el error está a la orden del día. Dado que se cometen tantos errores, hay que ser capaces de poder volver hacia atrás en los cálculos, en la recolección de datos que hemos hecho. Es necesario estar seguros de qué fue considerado y qué no se consideró en el interno de todo el ciclo de vida. Hay que anotarse todos los cálculos realizados porque dijimos que el inventory se calcula sobre la base y es cuantificado sobre la functional unit y repito, es el step más complejo del LCA y entonces los errores son muy frecuentes. Ahora pasamos a la fase de el impacto. Entonces, aquí se evalúa el impacto del ciclo de vida y por lo tanto es el cálculo, se hace un cálculo de los indicadores de las presiones ambientales en términos de cambio climático, empobrecimiento del ozono estratosférico, acidificación del suelo, efectos sobre la salud humana. El objetivo de esta tercera fase es la de evaluar eh, el impacto ambiental del sistema correspondiente a cada flujo de las sustancias, de las materias primas, de la energía que están en nuestro sistema. Permite, por lo tanto, obtener resultados que pueden ser inmediatamente comprensibles, que van a servir, por lo tanto, a identificar si un packaging contamina y tiene un impacto ambiental mayor respecto de otro. Esta tercera fase, este Cycle Impact Assessment, se basa sobre la evaluación de los impactos que están asociados cuantitativamente a todos los consumos, a las emisiones, a las materias primas utilizadas que se definen durante el inventory y después se van a reportar a estas cantidades a unos indicadores. Estas categorías, estas impact categories fueron definidas sobre la base de los límites planetarios. Quiero precisar y ven aquí remarcado global warming, que es el mecanismo conocido
como efecto invernadero y es un indicador sobre el calentamiento del cambio climático. Algunos estudios utilizan este indicador. Es obvio que sobre la base de aquello que se quiere evaluar, remarcar, cada estudio de LCA va a considerar distintas categorías de impacto ambiental. Por ejemplo, como dije antes, tenemos el empobrecimiento del ozono estratosférico, la acidificación en el sector de emisiones de determinadas sustancias. Tenemos también la fertilización de las aguas. Son todos indicadores que nos permiten cuantificar y traducir de la manera más fácil posible el impacto ambiental de un proceso o de un producto o de una tecnología. Llegamos por último a la fase de interpretación, que es la fase conclusiva de un estudio de LCA, que va con el objetivo de resumir y discutir los resultados anteriormente obtenidos en la fase de inventario, en la fase de evaluación del impacto ambiental. Es una fase que tiene un procedimiento sistemático dirigido a la identificación y calificación y evaluación de toda la información obtenida anteriormente. Y en esta fase se va a identificar los factores ambientales significativos sobre la base de los resultados del inventario y de la evaluación del impacto, con el fin de obtener eventuales mejoramientos de lo que es el impacto ambiental, evaluaciones, es decir, verificación de toda la globalidad de inputs y outputs que van a formar parte de nuestro ciclo de vida, y la coherencia y sensibilidad de los resultados, y se obtienen también conclusiones, recomendaciones y redacción de un informe final del estudio. Esta es la parte teórica de lo que es el LSA, de estas cuatro grandes fases que constituyen el LCA. Este es un ejemplo de las clásicas botellitas en PET. Entonces, tenemos en la producción de estas botellitas, tenemos la fase de extracción de las materias primas de combustibles fósiles, tenemos la fase de producción, es decir, se pasa del polímero a la producción de la botellita, hasta el cierre, después con la colocación del agua y envasado. Después viene la fase de retail y distribución, para después llegar al uso del consumidor y de tratamiento. Quiero precisar que hoy esta botellita en monopet es uno de los pocos packaging de alimentos que luego se recicla. Entonces, como fin de vida, tiene un reciclado y entramos en el concepto de economía circular. Este es un ejemplo sobre un estudio de LCA, y evaluar entre estos tres packaging cuál posee una mayor sustentabilidad. Tenemos la botellita de PET convencional tradicional, tenemos la botellita en PET, pero en bio PET, que deriva o de recursos renovables, o puede ser compostable, o puede tener ambas características. Esta es la definición de bioplástico, y después tenemos la botellita de PET reciclado. Este puede ser el objetivo de un estudio de LCA, evaluar cuál es el packaging mejor en términos de sustentabilidad. Esto es cómo se representa un resultado. Esta es la parte de la cuarta, de la tercera fase, y cómo se presentan los datos de LCA, y por lo tanto tenemos un histograma. Esta es la categoría de impacto del climate change, es decir, el calentamiento global,
mm, ambiental, que puede ser representativa de todo el impacto ambiental, y vemos cómo la botellita en PET reciclado posee un menor impacto ambiental. Aquí me interesa precisar cómo en la última década, digamos que el marketing y la publicidad han impulsado a pensar que la bioplástico es una solución en términos sustentables, pero después aquí se ve cómo este biopet tiene la misma sustentabilidad que el mismo PET tradicional. Entonces hay que tener cuidado con este greenwashing. Este es otro estudio. Aquí tenemos una bandejita para productos alimenticios. Y aquí también tenemos distintos materiales. Tenemos el PET normal, el PET convencional, el PET reciclado, siempre BioPET. También tenemos el PLA, que también entra en la definición de bioplástico, y la starch-based plastic, que es un plástico a base de almidón, y el bio PBS, eh, que también es un bioplástico. Esta diapositiva representa siempre, vemos a la derecha y a la izquierda dos representaciones del mismo estudio, siempre del Life Cycle Assessment sobre el impacto, y cómo categorías de impacto ambiental distintos dan resultados distintos. Entonces, pensando en el calentamiento, vemos que el PET reciclado es la mejor solución, tiene un impacto menor. En cambio, si pasamos a la categoría de impacto, que es el empobrecimiento del ozono estratosférico, vemos cómo en este caso el PET reciclado tiene un mayor impacto ambiental. Esto me interesaba mostrárselo para hacerles ver cómo la fase de interpretación de los datos es una fase fundamental, y hay que entender qué categoría de impacto ambiental considerar respecto a otra, para siempre respecto del objetivo, a qué es lo que se quiere comunicar gracias a nuestro estudio de LCA. Ya estamos terminando. Les quería mostrar una pequeña parte de un estudio de LCA que hice, y se focaliza sobre la comparación entre un packaging convencional y uno alternativo. ¿Qué se entiende por packaging convencional? Es un packaging mayormente utilizado por packaging alternativo. En este caso, yo consideré un packaging monomaterial caracterizado por un solo polímero, que es más fácilmente, tiene como potencial fin de vida la reciclabilidad. Entonces, el objetivo de este proyecto era una evaluación y comparación del impacto ambiental de dos packaging distintos, uno convencional y uno alternativo. En particular, el convencional es un packaging multilayer, que tanto el film superior como la bandejita considera, y después tenemos un packaging alternativo compuesto por un único polímero. Este packaging puede ser utilizado para productos listos para el uso, que son envasados en atmósfera modificada. Y después el enfoque fue cradle to grave, es decir, considerando la extracción de la materia prima, la producción del film, producción del packaging, hasta llegar al tratamiento final, a su fin de vida. Otro aspecto fundamental, como dije antes, es la definición de la functional unit. En este caso, puede ser utilizada como functional unit un envase de packaging. Hablamos de gramos, entendido como bandejita
bandejita y film superior necesario para preservar una cantidad X de producto alimenticio. En este caso se trata de 100 gramos, pero también podrían ser 200, 300. Este es un ejemplo de functional unit. Luego de esto tenemos la fase de los system boundaries, es decir, esquematizar nuestro ciclo de vida. Dijimos que tenemos la extracción de las materias primas con combustibles fósiles, tenemos la producción del FIM en este caso, tratándose también de relacionada a productos alimenticios, está el envasado, la fase de retail y de distribución, es decir, una gran distribución organizada. Después tenemos la fase doméstica de uso del consumidor y después el tratamiento. En este caso particular, la bandejita para este tipo de productos, queso ya cortado en fetas, productos cárnicos. Esta bandejita actualmente, hablo en el escenario europeo, no es reciclable ni siquiera con el monomaterial, porque los sistemas de selección de los distintos desechos de packaging actualmente no reconocen la forma de la bandejita. Actualmente en Italia y también en Italia el tratamiento de este tipo de packaging es incinerador y el vertedero. Entonces se van a ver todos los input y output, todos los flujos que van a componer el sistema después de la fase de, de la delineación de nuestros sistemas, del objeto de estudio, se pasa a la fase de inventory. Existen varios enfoques, métodos para construir, para fabricar el propio y redactar el propio inventario. En este caso, yo subdividí el inventario en distintas fases del ciclo de vida y vemos cómo cada ciclo de vida está caracterizado por inputs y outputs y la cosa importante, como les decía, es la fase que requiere de más tiempo y energía. Es la fase más comprometedora también en términos de cálculos. En esta fase se hacen aquellas denominadas locaciones para hacer que todos los inputs y outputs se estén formalizados desde la functional unit. Cada fase posee inputs y outputs y el output de, de una fase debe ser la misma de los inputs de la fase siguiente. Se tiene que hacer mucha atención en los cálculos que al final tienen que dar, siguiendo con la fase en este estudio, en este de Impact Assessment, de acuerdo con el objetivo de aquello que quiero evaluar y obtener, decidí utilizar estas 7 categorías sobre el calentamiento global, el empobrecimiento del ozono la acidificación terrestre, la eutroficación de aguas dulces y marinas, y también hablando de packaging, es importante considerar como categoría de impacto la escasez de recursos minerales y fósiles. Esta es la fase, en cambio, de los resultados del Impact Assessment. Por cuestiones de confidencialidad, no puedo mostrarle todos los datos, pero se ve, como vimos antes en el ejemplo de la botella de PET y de la bandejita, cómo se representan los datos de un estudio del SA. Tenemos el histograma. En este caso, cuando se quieren comparar más sistemas o productos o procesos, se hace lo que se llama una contribución relativa o
el producto con mayor impacto ambiental está normalizado al 100%, mientras que la otra solución está relacionada al producto con mayor impacto ambiental. En este caso, tenemos un histograma donde tenemos todas las categorías de impacto ambiental y para cada categoría de impacto ambiental tenemos con las distintas barras, tenemos las fases de nuestro ciclo de vida. Este histograma nos permite ver cuáles son las fases del ciclo de vida más impactantes en términos de sustentabilidad, de impacto ambiental. Obviamente, y esta es después la fase de interpretación, dentro de cada fase del ciclo de vida se puede ir a ver cuáles son los motivos de este impacto ambiental. Esta es la fase después de la interpretación del por qué, en este caso, el monomaterial tiene mayor impacto ambiental respecto del multilayer. Llegamos al final. Voy a resumir la importancia de este instrumento, de esta metodología que espero haberles hecho conocer y de haber sido clara. Es importante en las fases, sobre todo empresariales, como decía el profesor, de decision making, suministrar información detalladas y políticas dirigidas a mejorar la sustentabilidad. Es importante también el del eco design, en el desarrollo de productos, se puede ir a ver qué podría mejorar este producto, este proceso en términos de sustentabilidad. Obviamente sirve para comunicación y marketing, mejorar la transparencia, la credibilidad de estas declaraciones ambientales para no recaer en el greenwashing. Sirve también para conformarse a nivel normativo y puede ser utilizado como educación y sensibilización para promover una mayor conciencia ambiental entre los empleados y los consumidores y también del público. Les agradezco por su atención. La gran diferencia, si entendí bien, se debe a la materia prima. Sí, depende mucho. La complejidad, la particularidad de la LCA es que es muy específico, se trata de caso por caso, perdón. Este es un aspecto que hay que considerar. No se puede generalizar en este tipo de metodología. Sí, en el retail tendría que haber, es decir, el envasado prácticamente es igual en los dos materiales, entonces no logro entender dónde radica la diferencia. Y también a nivel de la casa, en este estudio, la principal diferencia se debe al peso distinto de los dos materiales por el hecho de que son datos confidenciales. No podría decir más, pero es el peso principalmente del multimaterial contamina más porque no puede ser reciclado, pero el espesor, el hecho de que hay dos polímeros, es un packaging más eficiente en el monomaterial para compensar el hecho de que es un solo polímero, es más espeso. Esa es la diferencia. Un estudio cradle to cradle significa que considera un producto con un tratamiento, con un final de vida que prevé el reciclaje. Entonces, no es una cuestión de qué con qué comenzar, es una cuestión del protagonista del estudio de LSA. Depende de qué es lo que querés obtener, qué es lo que se quiere estudiar. Entonces, cada enfoque puede ser apropiado, pero depende de qué es lo que se quiere obtener.
Espero haber podido responder de manera satisfactoria. Seguramente considerar una sola categoría de impacto ambiental es más fácil porque hay menos datos para interpretar, pero no pienso que sea una estrategia óptima comenzar por una sola categoría de impacto y después agregar otras. Es necesario encuadrar el objetivo y decidir a priori cuáles son las categorías de impacto que hay que incluir. Y siempre la cuestión del cradle to gate depende siempre de qué es de lo que estamos hablando y de qué es lo que se quiere evaluar, ¿no? Sí. Es justamente ese es el problema, porque el bioplástico se produce principalmente con, como desde el maíz, la remolacha, de energías renovables, que son un recurso agrícola, y para producir maíz hay una contaminación con los fertilizantes, con el uso del suelo, y justamente por este motivo el bioplástico, si es producido de estos recursos renovables, no es una solución muy sustentable. Si en cambio el bioplástico sería mucho más vencedora desde el punto de vista de la sustentabilidad si proviniera de desechos de la industria alimenticia, ir a obtener el azúcar de la cáscara de papas. Este es un ejemplo simple, pero es realmente el motivo por el cual deriva de recursos renovables, que es tan contaminante prácticamente como el PET. Admito que en la elección de estos parámetros yo no estaba sola, sino que tenía a mi tutora que tiene mayor experiencia y se ocupa hace más tiempo del LSA, pero principalmente siempre hay que partir del objetivo. Por ejemplo, si se habla de packaging, es fundamental se parte del presupuesto de que la primera categoría, que es el calentamiento y el cambio climático, siempre tiene que estar presente. Es obligatorio. El- Después de esto, si se habla de packaging, es fundamental. Se sabe que, por ejemplo, para producir packaging se extraen combustibles fósiles y, por lo tanto, el empobrecimiento de los recursos minerales y fósiles tiene que estar. Si en cambio producimos la remolacha azucarera que prevé un cultivo, debe estar la eutrofización de las aguas marinas, de las aguas dulces y también la acidificación del suelo porque se utilizan fertilizantes que van a contaminar este tipo de ambientes. Siempre se parte del protagonista de nuestro LCA y sobre la base de eso se eligen las categorías de impacto. Bueno, por ahora no hay más preguntas, pero si quieren seguir enviando algunas, tenemos tiempo acá en el chat, así que no duden en enviarlas, así volvemos a compartir el documento. Es por escrito, por favor. Mientras esperamos, yo puedo decir dos cosas, que como ven, el tema es muy vasto, por eso lo vamos a retomar. Hoy hemos hablado sobre ejemplos de packaging y sobre algunos productos. Vemos los quesos.
Sí, es cierto que reducir, obviamente, mejorar el packaging es importante, pero el packaging entra en todo el CO2 equivalente que emitimos al aire, no es más del 5 o el 8%. Si si reducimos es pequeño. Entonces, la próxima vez vamos a hablar de productos. Una cosa es comer un croissant que es todo manteca o un croissant con aceite de palma o simplemente comer chocolate de leche o cuando ustedes toman el café hay una gran importante entre un café normal o otro que se alarga con leche, una gotita de leche que no es una gotita, pero siempre el problema verdadero de los alimentos a lo que se refiere al LSA son los productos de derivación animal. Esto es algo que todos ustedes saben. Entonces, vamos a retomar seguramente estos temas y vamos a retomar también la certificación porque como ella citó las normas, pero yo quisiera mostrarles con algún experto algún ejemplo, porque estamos siempre, en muchos casos, estamos al límite del greenwashing. La Tetra Pak está diciendo a los productores que hacen productos tanto líquidos en el Tetra Pak que en latita en el Tetra Pak pueden escribir que se disminuye en un 80% el equivalente de CO2 que mandan al aire. Este estudio, no entendí bien si es de cuna a cuna o si solo una pequeña parte, porque también existe el problema del tratamiento del Tetra Pak, que es un gran problema si no se logra reducirlo. Sí se puede, dicen ellos, se puede resolver si juntamos todo el material. Hoy esta recolección no existe, por lo tanto hay muchos temas de los cuales hablar. Veamos si hay más preguntas. Es, es un tema muy específico. Entonces, para quien no lo conoce, es como la primer clase de chino. No sé si alguna vez tomaste alguna clase de mandarín. No, no, dice la profesora. No, no ha tenido esa experiencia. Bien, entonces, Todavía no hay sí, no. preguntas en el chat. Bien. Dado que no hay más preguntas, agradecemos a la licenciada Anna Mengozzi y esperamos volver a retomar este argumento, pero nuestros seminarios se refieren a los alimentos. Entonces, el martes próximo, martes 28, habrá un seminario sobre la calidad de la fruta fresca con el caso particular de las frutillas, que es un tema bastante curioso. Yo nunca escuché hablar de la calidad de las frutillas y por lo tanto los invito a la hora italiana de 16:30. Gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego.